Hola a todos. Hoy vamos a ver el tema 6, economía, trabajo y consumo. Y mi idea en este PowerPoint es presentaros la primera parte, que también os voy a subir a la aula virtual, que la he titulado Del Fordismo al Post-Fordismo. Entonces la idea es que pues la economía pues obviamente es una de las instituciones sociales más importantes e influyentes que hay, que su función es la organización de la producción, de la distribución y el consumo de bienes y servicios. Y dentro de la economía nos encontramos el trabajo, que es ya para Karl Marx, como probablemente habréis estudiado, la actividad humana central, donde el ser humano realiza su potencial humano. Es decir, el trabajo es un concepto muy importante en antropología y en sociología, que va más allá de lo que habitualmente entendemos pues, por el trabajo respecto referido al mercado laboral. El trabajo sería lo que para Marx y para muchos autores convertiría al ser humano en ser humano, a través de su actividad y de su producción en el medio. La economía y el empleo pues han cambiado mucho a lo largo de la historia. Entonces el trabajo, que aquí lo definimos como la ejecución de tareas que suponen un gasto de esfuerzo mental y físico y que tiene como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas, pues a lo largo de la historia humana ha tenido muchos cambios. Uno de los principales que vamos a ver en este tema es el paso de lo que se llama el trabajo dentro de la economía fordista al trabajo dentro de la economía post-fordista, es decir, en la transición de un tipo de sociedad moderna a un tipo de sociedad industrial, un tipo de sociedad moderna industrial a un tipo de sociedad post-industrial, y al paso de un empleo sobre todo ligado al sector industrial a un empleo fundamentalmente ligado al sector servicios. Y bueno, el empleo efectivamente, como aquí ponemos, es el trabajo que se realiza a cambio de una paga o de un salario. El trabajo es la base de la economía. Sin trabajo no habría economía. Hasta la revolución industrial del siglo XVIII y XIX, la mayoría de las personas en las sociedades occidentales trabajaban en la agricultura o la ganadería, en el campo. Y a partir de la revolución industrial, con la introducción de la tecnología y de las máquinas, esto hizo que mejorara la eficacia productiva y el trabajo empezó a ser crecientemente industrial y urbano, con una proporción ya cada vez menor de personas trabajando en la agricultura, que también se mecanizó. Entonces la revolución industrial introduce muchos cambios, es un aporte de nuevas fuentes de energía, en primer lugar, pero también sitúa como un espacio fundamental o un nuevo espacio de trabajo la fábrica, una centralización del trabajo en las fábricas, manufacturas y producción a gran escala, una especialización laboral, es decir, cada vez surgen más y más trabajos cada vez más especializados, mientras que en el trabajo en el sector agrícola era muy homogéneo de todas las personas, y a la vez en la revolución industrial posibiliza una especie de un trabajo, un empleo asalariado. Una de las claves que se origina con la industrialización y con el surgimiento de la sociedad moderna en el siglo XVII y XVIII es el desarrollo de la división del trabajo. Es decir, que haya muchas personas ocupando diferentes tipos de trabajos, diferentes tipos de empleos, mientras que en la sociedad premoderna la gran mayoría de las personas tenían el mismo tipo de trabajo. El trabajo está dividido en gran cantidad de ocupaciones diferentes en las que las personas se especializan. Y hay una interdependencia económica de unos trabajadores y otros. Mientras que en las sociedades premodernas las personas eran en su mayoría autosuficientes y todas realizaban casi el mismo tipo de trabajo. Aquí es donde podemos situar estos dos conceptos de Taylorismo y Fordismo. Es decir, Taylor en el siglo XX estudió los procesos industriales con el fin de dividirlos en operaciones simples que pudieran sincronizarse y organizarse con precisión. Así empezó a surgir este sistema de planificación del trabajo llamado Taylorismo, que se convirtió en un sistema de producción muy exitoso cuyo objetivo era maximizar el rendimiento industrial. El industrial Henry Ford amplió estos principios y así es como surgió para una producción de masas, para un mercado de masas. Surgió el sistema del Fordismo, que es el sistema de producción de masas vinculado al cultivo del mercado de masas
va a ser una cadena de montaje móvil donde cada trabajador tiene una tarea específica y repetitiva. Es decir, es el modelo típico de la fábrica que Charles Chaplin retrató muy bien en su película Tiempos Modernos. Es decir, por ejemplo, las fábricas de Ford en Estados Unidos, donde cada persona, cada obrero tiene un lugar específico realizando una tarea específica, muy mecánica, muy repetitiva, y dentro de un sistema totalmente jerárquico y de control vertical y vigilancia de los niveles superiores hacia los niveles más bajos, con tareas obviamente repetitivas y muy específicas, la cadena de montaje. Así es como Ford fabricó decenas de millones de coches en el año 20. El Fordismo se convirtió en modelo laboral del capitalismo industrial, pero su modelo rígido estandarizado entró en crisis en los años 70. Y aquí es donde vamos a introducir este nuevo concepto del post-Fordismo, que va a ir ligado obviamente al desarrollo de las nuevas tecnologías, sobre todo de la información y la comunicación, en la segunda mitad o el último tercio del siglo XX. Y ya obviamente en el siglo XXI se generalizará. A mediados del siglo XX la mecanización se extendió mucho y empiezan a introducirse ya los primeros robots en plantas industriales que empiezan a sustituir el trabajo humano. Pero la robotización de mayor complejidad se iniciará en los años 70 con los primeros microprocesadores y microordenadores que empiezan a revolucionar los sistemas productivos. La introducción de la informática permitía una producción flexible y productos muy variados y personalizados en vez de masivos. Es decir, la producción en la era industrial fordista era una producción de masas, era siempre el mismo producto destinado a un mercado de masas. Mientras que en esta nueva tipo de modelo de organización laboral se empiezan a producir mucho más flexible, productos mucho más específicos, mucho más variados, incluso personalizados. Hay una terciarización general de la economía. Obviamente estamos hablando aquí fundamentalmente de las sociedades y países occidentales de Norteamérica y de Europa, y también parte de Japón. Pero, en fin, estamos hablando de lo que serían los países desarrollados, obviamente. Hay una terciarización en la segunda mitad del siglo XX ya generalizada, donde el sector agrícola se reduce a casi su mínima expresión, el sector industrial secundario cada vez es menos importante en el empleo, y el sector servicios pasa a ser predominante, llegando a ocupar hasta el 80% de la economía. Así es como se empieza a hablar en la segunda mitad del siglo XX de lo que sería una sociedad postindustrial. Es decir, este concepto de sociedad postindustrial va ligado a la revolución informática. Se habla aquí de la emergencia de un sector cuaternario, incluso propio de las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí vemos un poco la distribución de países de renta baja, de renta media y renta alta. Vemos que en los países de renta baja todavía el sector primario tiene una importancia y el sector secundario también incluso mayor que el terciario. En los países de renta media ya está en la misma estructura que en los países de nuestro entorno, pero aún así todavía aquí el sector secundario es muy importante y el sector primario, digamos, no está desarrollado a tal nivel. Y el sector de países de renta más alta es donde el sector primario aquí, en este gráfico, vemos más del 68% ya en los años desde el inicio del siglo XX ya es predominante. Y la tendencia es a cada vez predominar más. Los principales cambios introducidos por la revolución informática es un paso de la esfera de lo material y tangible al mundo de las ideas, sustitución de habilidades mecánicas por comunicativas y una descentralización laboral. Y así es como surge el posfordismo, o también llamado capitalismo desorganizado, como un nuevo sistema económico que surge a partir de los años 70 basado en la flexibilidad en lugar de la estandarización y en una mayor especialización de la oferta. Implica una cierta desorganización del capitalismo que lo hace mucho más eficaz y de mucho mayor alcance. No creáis que con este sistema el capitalismo retrocede, sino al revés, se hace aún más fuerte precisamente haciéndose más flexible y más maleable. Las características de una nueva era postindustrial: modos de producción más flexibles, horarios más flexibles, empieza aquí a surgir todo el trabajo a tiempo parcial, trabajo temporal, autónomos, etcétera, que veremos en la segunda parte de este tema, con la emergencia de lo que Guy Standing llama el precariado, como el trabajador por antonomasia de esta sociedad postindustrial. Descentralización de la fuerza de trabajo en unidades más pequeñas y menos jerarquizadas, es decir, menos jerarquías, precariedad laboral, trabajo más inestable, necesidad de acelerar el proceso productivo y diversificar la oferta de productos, sustitución de la publicidad de masas por una comercialización orientada a grupos específicos y una globalización de la producción. Aquí vemos un cuadro donde se comparan el sistema fordista y el postfordista. En el fordista el producto está estandarizado, en el postfordista especializado, el trabajo en el fordista está fragmentado, en el postfordista integrado, mucho más flexible, la dirección es centralizada,
es decir, vertical en el fordista, mientras el postfordista descentralizada, más horizontal. La tecnología básica del sistema fordista y los contratos en el sistema fordista son relativamente seguros y fijos, mientras que en el postfordista son más precarios para la mayor parte de los trabajadores. Muchas gracias por vuestra atención y seguiré introduciendo más vídeos y la segunda parte de este tema sobre la economía del empleo y el consumo. Muchas gracias.